Mientras algunos programadores siguen escribiendo código línea por línea, otros ya están trabajando con agentes de IA que entienden proyectos completos, generan arquitectura, crean tests automáticamente y detectan errores antes incluso de ejecutar la aplicación. Y no, esto ya no es el futuro. Esto está pasando ahora mismo. Herramientas como OpenCode, Gentleman, Plan Mode o modelos como GPT-5 y Claude están cambiando completamente cómo se desarrolla software en 2026. Y sinceramente, muchos developers todavía no se han dado cuenta de la magnitud del cambio. Vale, hoy quiero enseñarte parte del stack que estoy usando últimamente para desarrollar aplicaciones reales con IA, no humo. No hazme un todo app. Hablo de agentes que leen repositorios completos, entienden arquitectura, generan documentación, crean tests, revisan flujos y prácticamente trabajan contigo como otro desarrollador dentro del proyecto. Y cuanto más profundizo en esto, más claro tengo que la programación ya ha cambiado para siempre. Primero hablemos de OpenCode, porque mucha gente piensa que esto es simplemente otro editor con IA. Y no tiene nada que ver. La diferencia es que OpenCode trabaja con contexto real del proyecto. Lee carpetas, lee arquitectura, lee dependencias, entiende servicios, entiende relaciones entre archivos. Y eso cambia completamente el nivel. Antes tú le pedías a una IA, hazme esta función. Ahora puedes pedirle, encuéntrame vulnerabilidades. Refactoriza esta arquitectura. Genera tests E2E. Haz un PRD. Analiza este flujo de pagos. Detecta regresiones. Y te responde entendiendo el proyecto entero. Eso es una barbaridad. Y aquí entra otra guerra importante. Los modelos. Porque ahora mismo no todos sirven para lo mismo. Hay modelos que razonan mejor. Otros son rapidísimos. Otros entienden mejor repos enormes. Otros hacen mejores refactors. Otros generan mejores tests. Y la realidad es que el programador que destaque en los próximos años no va a ser necesariamente el que más código escriba. Va a ser el que mejor sepa dirigir agentes de IA. Eso cambia completamente la profesión. Y aquí es donde entra Gentleman. Y sinceramente, esto es de las cosas más locas que he probado últimamente, porque mucha gente piensa que estas herramientas simplemente generan código. Pero Gentleman va bastante más allá. Por ejemplo, una de las cosas más bestias que tiene es cómo trabaja el contexto y la planificación antes de tocar una sola línea. No entra directamente a modificar archivos a lo loco. Primero analiza el proyecto, entiende estructura, dependencias, arquitectura, servicios, relaciones entre módulos y después genera un plan de ataque. Literalmente te explica qué quiere cambiar, por qué archivos afecta, qué riesgos puede haber y cómo piensa ejecutar la tarea. Y esto parece una tontería, hasta que trabajas en proyectos grandes de verdad. Porque el problema nunca ha sido escribir código. El problema es no romper producción. Y aquí entra otra parte muy loca: los agentes y subagentes. Porque muchas veces ya no trabaja como una única IA haciendo todo. Ahora lanza subagentes especializados automáticamente dependiendo de la tarea. Uno analiza arquitectura, otro revisa testing, otro revisa dependencias, otro analiza seguridad, otro prepara refactors y trabajan prácticamente en paralelo sobre el proyecto. Eso da muchísimo miedo cuando lo ves funcionar por primera vez, porque literalmente parece un pequeño equipo de developers trabajando dentro del repo. Y otra cosa muy potente es que muchas veces ni siquiera tienes que decirle qué herramientas usar. Él detecta automáticamente qué skills necesita según el problema. Si necesita analizar arquitectura, usa herramientas de análisis. Si necesita generar tests, activa skills relacionadas con testing. Si necesita revisar flujos,
Cambia completamente el enfoque. Y esto es importantísimo, porque ya no estás simplemente lanzando prompts, estás coordinando sistemas que razonan sobre cómo resolver tareas complejas. Y aquí entra otra parte muy importante, el TDD, Test Driven Development. Muchas veces Gentleman genera primero los tests antes incluso del código. Y esto cambia completamente la forma de desarrollar, porque ya no estás diciendo, hazme esta funcionalidad. Ahora le dices, quiero este comportamiento. Y el sistema genera validaciones, escenarios, edge cases y después implementa la solución. Eso es una barbaridad, porque obliga a desarrollar pensando en estabilidad y regresiones desde el minuto 1. Y encima puedes combinarlo con pipelines, testing automático, Playwright, validaciones E2, E, y de repente tienes un flujo donde la IA no solo escribe código, también verifica que no haya destruido el proyecto por el camino. Y otra cosa muy potente es cómo divide tareas complejas, analiza dependencias, prioriza pasos, genera subtareas y crea una especie de roadmap técnico. Antes, si